La Hora Deportiva. Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a la Hora Deportiva. Esta semana marcada por el trascendental encuentro entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Sestao River. Este se saldó con la victoria blanquiazul por 2-0. Fue una semana intensa, la verdad. Desde el mismo lunes donde recibíamos la noticia de la escasa partida de entradas que nos habían mandado por parte del River Sestao. Y oye, pues a partir de ahí cada uno intentó hacer la guerra por su cuenta para conseguir hacer acto de presencia en ese municipal de Las Llanas y pues poder acompañar y darle ese aliento a nuestros guerreros en esta última cita ineludible de la temporada regular. La verdad que pocos afortunados consiguieron firmar su estancia allí en Las Llanas a principio de semana y otros, tras muchos intentos y llamadas, tuvimos que esperar a un milagro que se nos dio pues los últimos días, en mi caso el mismo viernes, y que tuvimos que agilizar el desplazamiento para poder estar. Pero bueno, al fin y al cabo todos los que allí estábamos pues compartíamos la misma pasión y el mismo objetivo, que no era otro que ayudar a los nuestros a superar pues lo que yo denomino a día de hoy la trampa de las llanas. Una vez allí en Bilbao, la verdad que el día transcurrió genial. Yo lo viví con una gran mezcla de ilusión, de nerviosismo, un poquito de ansiedad y todo ello un poco pues amenizado y aderezado por un gran recibimiento de la afición local del River, a la cual yo le estoy agradecido porque la verdad que a pesar de jugarse la vida, porque se estaban jugando la vida, se estaban jugando un descenso que pues tristemente acabó ocurriendo. Con nosotros fueron hospitalarios a más no poder. Es cierto que hubo un incidente, pues ocurrido prácticamente a escasos minutos del inicio de la contienda, del que luego hablaremos, pero bueno, para mí por lo menos no empaña lo que viví en Sestao y yo, pues ya digo, agradezco mucho a la afición local que nos pueda escuchar el trato que nos dieron. Poco después del incidente, pues la penúltima petición a la Virgen de la Encina, poquito antes del silbido inicial, y aquí ya me detengo para dar paso a los protagonistas de hoy, a nuestros colaboradores, a Marco, buenas noches, Ricardo, buenas noches, Buenas noches, Manolo, chicos, buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? Pues entre contentos, ilusionados y bueno, expectantes también. Yo creo que estamos todos un poco a ver qué tal se nos da el playoff. Yo en principio soy de los que veo el vaso medio lleno siempre y con buen ánimo. Venga, pues empiezo contigo, Ricardo. Empiezo contigo. Dame tu reflexión sobre la jornada. A ver, yo creo que, te soy sincero. Yo era de los que quería animar al resto por fuera, pero por dentro yo tenía claro que el objetivo y lo que quería y lo que esperaba era que la Deportiva ganase ese partido, que hiciese un partido bueno como hizo. Yo, para mí, en líneas generales, fue un partido muy sufrido, un partido que hay que saber jugar ante un equipo que se estaba, como dices tú, bien jugándose la vida, con un apoyo incondicional de su gente que apretó muchos ratos del partido muchísimo, sobre todo en su fondo, en el fondo, lo que llamaríamos el fondo norte de ellos. Y, y a pesar de todo, el equipo no se arrugó en ningún momento. Sí es cierto que fue achuchado, sobre todo en el segundo tiempo, en alguna fase, pero sin conceder en ocasiones así muy claras, salvo dos paradas de Andrés y una que se les fue fuera, pero bueno, para tanto dominio y tanto acoso del rival, yo creo que es poquito balance. Se supo aguantar el resultado, se supo estar en el sitio, quizás faltó un poco de frescura en las contras para salir con mayor decisión y llegar a poder sentenciar el partido, y al final, bueno, pasó ya cuando ya estaba todo acabado, cuando ellos ya estaban prácticamente muertos, se consiguió el 0-2. Se vivió en la grada con muchísima intensidad, como vosotros pudisteis ver, con nervios, la gente también muy pendiente de la cultural. Hubo un momento de mucha ilusión, porque bueno, en el descanso ya sabíamos que la cultural iba ganando. Cuando empató la Andorra, a todos se nos abrió un poco la esperanza, ese rayito de decir, bueno, pues igual viene la remontada, igual. Al final no llegó, pero bueno, yo era consciente y yo lo que quería es que la Deportiva ganase y sobre todo eso, tener ese segundo puesto que para mí es clave, es fundamental. Afrontar los playoffs en segundo puesto te da
un plus, todos lo sabemos. En caso de empate en la prórroga, empate en el resultado, siempre va a ser la Deportiva la que se va a clasificar, no va a haber penaltis. Y eso para mí es fundamental. Y luego hay un hecho, que es que una estadística que he visto, que solamente ha habido una eliminatoria de todas las que se han jugado en esta nueva categoría de Primera Federación, en las que un equipo no ha aprovechado ese factor campo. Y sabemos cuál fue el año pasado del Tarragona, el Gimnàstic Málaga. Pero aparte de eso, todos los demás, los equipos que han tenido el factor campo en la vuelta, todos han pasado las eliminatorias. Y mismo ayer, por ejemplo, en las eliminatorias de tercera federación, de ascenso de tercera a segunda federación, pues hubo cuatro equipos que pasaron la eliminatoria precisamente por el factor campo. Por eso yo lo considero tan importante. Y luego está el hecho de que el Toralín es el Toralín. Y 90 minuti en el Toralín son molto longo. Vale, pues la verdad es que es súper importante esa segunda posición conseguida. A mí personalmente la voy valorando más con el paso de las horas. Es cierto que lo vivimos con mucha intensidad allí en las llanas y todos estábamos que no queríamos mirar el resultado, pero a la vez todos estábamos pendientes del resultado en el Reino de León, como no podía ser de otra manera. Y te voy a Inevitable. preguntar a ti, Marco, bueno, hago un poco de trampa porque estábamos al lado y lo sé, pero quiero que le cuentes un poco a la gente que nos escucha cómo viviste tú este Bueno, partido. lo primero que voy a decir que yo quería estar al margen del resultado de León, pero con Nadia al lado era imposible porque no paraba de abrir la aplicación cada 15 segundos. Eso es lo primero. No, lo segundo, a ver, vamos por partes. Sobre cómo vimos el partido. Mira, yo creo que yo tenía una mínima esperanza. Eh, yo creo que, no veía a la Andorra capaz de ganar, ni mucho menos a la Cultural, salvo que se diese una circunstancia muy concreta, que es que la Real Sociedad B fuera perdiendo, y entonces al final a los jugadores les iba a llegar, entonces sí que iban a apretar más para buscar la victoria. Ese caso no se dio y ya vemos que los últimos 20 minutos fue bastante biscotto, entre comillas. No quiero decir que estuviese pactado, pero era como un pacto de no agresión, ya que no tenía ninguna posibilidad la Andorra. La esperanza pasaba por una, y perdón por la expresión, y entre comillas, cagada histórica de la Cultural, como ha pasado en el fútbol. O sea, no es algo esporádico. Hay historias en el fútbol, como hizo el año pasado en Numancia, que le vaya el empate en Cáceres y pierde 7-1 sin jugarse nada de Cáceres. Bueno, al final los nervios, una cagada nuestra fue la nuestra en el año 98 con el Compostela. Era la pequeña esperanza que había. Una vez transcurrido el partido, yo me siento muy orgulloso del equipo. Creo que exprimimos al máximo esas 19% de posibilidades que había, las exprimimos al máximo. Entonces hay que estar muy orgulloso cuando el equipo hace lo que tiene que hacer. Les mete el miedo en el cuerpo. Yo tengo amigos de León, compañeros de León, que me mandaban mensajes y me decían, tenemos el culo gaseosa, porque no daba sensación el Andorra de hacer peligro, pero el peligro estaba en el ambiente. Una jugada individual, un fallo individual, un balón parado, pues eso, pues la típica jugada que te cuesta el partido. Y eso fue lo que yo exigía, al equipo, y lo hizo. Y lo hizo de una manera muy notable. O sea, hay que darle valor también a la victoria de las Llanas, porque ante un campo, iba a decir ambiente hostil, no considero que fuera un ambiente hostil, pero sí que había mucha presión, la gente estaba muy encima, la gente animaba mucho, sobre todo el fondo de ellos, y era muy difícil conseguir la victoria, y de la manera que se hizo. Es verdad que sufrimos ya en los últimos minutos porque el Sestao ya estaba a la desesperada con todos sus hombres arriba, pues es que es normal. Pero es que esa situación también es un entrenamiento de cara a un playoff, porque esa situación en un playoff se va a dar. Si estamos superando al rival, el rival se va a volcar de la manera que hizo el Sestao, porque no tiene nada que perder. Entonces, hay que estar preparados para esas situaciones de partido, esos escenarios de partido, que salvo, digamos, el playoff de Bolo, que fue un poco más light, esas situaciones de partido se van a dar, y el equipo respondió bien. Pues bueno, pues claro que hubo situaciones de peligro del Sestao, pero que conseguimos dejar la portería a cero y conseguimos, bueno, pues al final ya por un fallo del portero de ellos, matar el partido. Y yo veo, llegado a este momento,
yo veo al equipo en el mejor momento de la temporada y con jugadores individuales en su mejor nivel, como Geray, como Bustos, como Ger, les veo en su mejor momento de la temporada. Entonces, yo creo que entramos muy bien en el playoff, como dice Ricardo, con el factor campo a favor, que no es casualidad, o sea, no puede ser casualidad que de 12 eliminatorias, 11 le hayan ganado los que tienen el factor campo a favor. No es casualidad que salvo el Málaga el año pasado y cómo sube en la última jugada sean los segundos, o sea, tiene que haber algo que se nos escapa o que no conocemos o que tiene algún tipo de evidencia para que se dé siempre ese resultado. Pero ojo que esto es un playoff, son eliminatorias y no podemos permitirnos ninguna desconexión durante el partido. Una desconexión te cuesta la eliminatoria. Tenemos el ejemplo claro de Alicante, que éramos muy superiores, o sea, el año del no ascenso, del 2008, si no me equivoco, que éramos muy superiores al Alicante y tuvimos una desconexión de 10 minutos en Alicante, nos vinimos con un 2-0 en contra y ya no pudimos remontarlo. Entonces, ojo, creo que el equipo entra bien, creo que los jugadores entran bien, creo que el equipo está bien físicamente, pero ojo con las desconexiones que pueden ser muy peligrosas y te pueden costar una eliminatoria. Pues mira, concuerdo con que el equipo en el campo estuvo bien. Yo no tuve sensación en el campo de que la Deportiva sufriese en exceso. A ver, es cierto que el Sestao tuvo sus momentos de adelantar líneas y apretarte, porque no podía ser de otra manera. Pero bueno, vi a la Deportiva pues bastante solvente y bastante tranquila. Y excepto alguna jugada de peligro, que hay una parada de Andrés Prieto que para mí es el enésimo milagro del meta esta temporada. Bueno, pues vi una Deportiva muy solvente y con muy buena cara para playoff en un campo que apretaba, ¿eh? Las Llanas, no sé cómo se vivió fuera de allí, en casa, pero os puedo asegurar que en el campo esa gente apretaba. Había una entrada que era espectacular, su fondo estaba absolutamente colapsado, debía haber al menos el doble de entrada, o sea, de personas, perdón, que de asientos en ese fondo. Y apretaban bastante. Y me voy contigo, Manolo. ¿Tú dónde viste este partido? ¿Viste en casa? ¿Fuiste al Bueno, Lidia? buenas noches a todos. Yo, Buenas noches. Adri, no vi el partido, vi los partidos, dos, a doble pantalla. Entonces, ya lo dije en el grupo que no, todavía no lo he procesado lo que pasó en León. Marco dice biscotto, yo creo que ese biscotto no lo preparan ni entre todas las pastelerías de Ponferrada. Me pareció bueno. A partir del gol del Andorra, vamos. Parecía el Alemania-Austria, aquel del Mundial de España, algo parecido. Y bueno, vi también a la Ponferradina que sí que sufrieron mucho en el balón parado, se sacaron, pero bueno, se quedó la portería cero. Como ya lo dijisteis casi todo, pero voy a intentar ser un poco breve. Estaba sufriendo un poco, pero como ya marcamos así en el minuto 3, pues se me iba más la vista para lo que pasaba en León que lo que pasaba con nosotros. Pero bueno, de todas maneras seguir partido y sí que me parece bien mantener la portería cero con todos los balones que nos colgaron y los corners que sacaron. Me parece que es lo positivo del partido. También ganarlo, nosotros hicimos el trabajo. Y bueno, luego lo que pasó en otro partido, pues yo desde luego pienso que hay el arbitraje también. No me atrevo a decir que el primer gol de Manu justo fuera de juego, no lo sé, pero el segundo de Chacón yo creo que sí era fuera de juego, porque no decirlo, vamos. Y luego marca el Andorra y bajaron los brazos. Estaban toca allí uno para otro en el centro del campo, pues yo, vamos. Dice Marco que no hubiera podido. Manolo. Yo creo que si la Andorra le pone un poquitín más, podría haber marcado, sí, sin esforzarse. Pero Manolo, ¿tú crees que si, por ejemplo, el resultado en San Sebastián hubiera sido otro, yo creo que el Andorra sí hubiera apretado? O sea, si llegan las noticias de que la Real va perdiendo, yo creo que se hubiera... es mi sensación. Y creo que si aprieta, podrían haberle hecho mucho daño a la Cultural. Si estaban movían el balón de un lado a otro, parecía el Andorra ese del año pasado de segunda, hace 2 o 3 años, que nos bailaba, como sabes, moviendo el balón, que tocaba muy... Parecía el Andorra de hace, ya te digo, de aquella temporada, y la Cultural, bueno, estaba a la expectativa como vino aquí, porque tampoco vino a jugar ahí, a jugársela, no tenía por qué jugársela, ¿no? Pero bueno, también el tema este de horarios unificados no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo se enteran todos, en ese estado cantaban ya que se mantenían, al momento ya estaban en el segundo, se sabía todo, macho.
No sé qué hay que hacer con este tema de para los partidos, o no sé si darle pasta al que gane o inventar algo nuevo, porque es que no sé. ¿Sabéis qué pasa, chicos? Que el resultado de la jornada anterior de Andorra-Sestao nos hizo mucho daño. O sea, Sí, sí, ese nos mató. mucho daño, Bueno, porque si el Andorra hubiera tenido una mínima posibilidad de ascenso, igual estábamos hablando de otra cosa. Y es más, es que el triple empate subíamos nosotros. Entonces, yo dije en aquella que el punto, si hubiéramos sacado el punto en San Sebastián, hubiera sido un punto vital, porque hubiera, aunque a lo mejor en ese momento no, pero hubiera roto lo que era el golaveras. O bueno, ganar en casa. Luego está ese periodista, lo que sea, del gol de Prieto, del contraataque, que lo puso en Twitter y que este es el gol del ascenso. Pero bueno, si te pones a mirar para atrás y a rebobinar, bueno, Vale, más o chicos, menos. vamos a mantener un poco el orden. Habrá tiempo de hablar del partido en el Reino de León, que no me gusta centrar nuestro programa, por supuesto, en rivales, pero bueno, yo creo que el programa de hoy sí que merece pues que se comente porque ha sido pues hoy la última jornada, han ascendido finalmente y, bueno, pues merece comentarse también, pero será más tarde. Antes de eso voy a ir con la alineación de la Deportiva. A mí me sorprendió entre comillas, porque pensé que iba a jugar Álvaro Ramón de inicio, pues por las ideas fijas que tiene Javi al respecto de sus jugadores y lo fiel que es a su idea, pensé que iba a jugar Ramón de inicio. ¿A ti, Ricardo, te sorprendió que jugara Andoni? ¿Contabas con ello? Yo creo que después de los últimos partidos tampoco me sorprendió tanto. Yo creo que Javi Rey, a lo mejor, y más en ese campo, y más contra ese equipo, es un equipo muy físico. O sea, yo creo que poner a Álvaro Ramón hubiera sido un error muy grave. O sea, tú date cuenta que el Sestao, si nos dominó, fue por lo físico, fue porque es un equipo muy aguerrido, un equipo que presiona mucho, un equipo que tiene mucho físico, que encima mucho, que va a todas las jugadas, presiona mucho, y un defensa que es más extremo que defensa, o tiene más virtudes de ofensivas que defensivas, quiero decir, hubiera sufrido muchísimo. Yo creo que la elección de Andoni, vamos, cualquier persona que vea el partido o prevea el partido, ve que la mejor opción, y de hecho Andoni ofensivamente poco aportó y estaba más pendiente de defender y de cubrir, vamos, de que no hubiese peligro en la defensa. Y bueno, yo le vi solamente un error cuando le sacaron la tarjeta, un balón ahí que se confió un poquito, fue un exceso de confianza y al final, bueno, hizo la falta y la cosa no pasó a mayores. Pero bueno, a mí no, sorprenderme no, yo creo que era lo lógico y era lo esperable. O sea, yo para mí la línea defensiva era la que tenía que jugar, vamos, sin ninguna duda. ¿Dominio del Sestao o arreglo táctico de Javi Rey al colocarse por delante tan temprano? Lo de meternos un poquito en bloque bajo, intentar salir a transicionar, a jugar a contra. ¿Tú cómo lo ves, Marco? bueno, yo creo que era el escenario del partido y lo que pedía el partido. Y más, dada la situación que se daba. Que si te pones de 0-1 en el marcador, el que tiene que proponer y el que tiene que buscar la victoria es el Estado. Y además es un equipo que te va a proponer de una manera que se sabe muy bien cómo que te va a proponer. Esa base de balonazos, balones largos, buscar segundas jugadas, balón parado. O sea, entonces, bien armadito atrás, arriesgar poco y buscar las contras que te van a surgir durante todo el partido. Te surgieron varias, sobre todo en la segunda parte, que no estuvimos muy finos. Es un tema que habría que tocar, porque es muy importante, porque este escenario de partido pues también se puede dar en un playoff. Sobre todo si pasan los minutos y el rival que te encuentras está peor clasificado, y entonces para evitar los penaltis, bueno, pues tendrá que proponer más. Es verdad que el campo es un campo complicado, el campo de las Llanas es césped natural de toda la vida, es un campo pesado, es grande. Tampoco invitaba mucho a Marco, tener que proponer nosotros. Si es que además eran grande, ellos. Es que, grande no. además, en otras circunstancias de parte, igual si esto es la jornada 30, hombre, pues igual, pues tienes que buscar el segundo tú. Pues, pero yo creo que dadas las circunstancias del partido, me parece que fue lo correcto. Es verdad que también hablamos porque se ganó. Si hubiéramos igual empatado o perdido, pues estábamos criticando esa decisión de Javi Rey. Pero yo Dile, creo dile, Ricardo. no, que digo que el campo grande no es pequeñito, es muy estrecho, es un campo que tendrá poco más de 60 metros de No, ancho. pero es largo, pero es un campo largo. De largo, tampoco yo creo que sea tan largo como... O la sensación es que es un campo largo, o sea, no es un campo pequeñito.
No, a ver, Bueno, de ancho sí, desde luego que sí, porque los saques de banda ya ves dónde metían, sí. todos los saques de banda los metían casi en el punto de penalti. Y eso es porque había muy poca distancia entre la banda y el área. Es porque es un campo estrecho. Eso además, lo sé, yo ese campo lo conozco de hace muchos años, es un campo estrechito. De largo, quizás probablemente si no tiene los 105, a lo mejor son 103, que tampoco es una cosa que se note muchísimo. Pero Os, sí os, notaba. os aporto el dato para el debate. Las Llanas es un campo de 102 por 64. Para que hagáis una comparación, por ejemplo, con el Toralín, que estamos más acostumbrados, el Toralín es un campo de 105 por 70. Es decir, es más corto y es Sí, más estrecho. Y sí. yo personalmente creo que la estrategia elegida de intentar cerrarse y salir a transicionar también tiene en cuenta el entrenador en el campo en el que juega para ello. Porque es cierto que en un campo cuando es más pequeñito, más estrecho, te beneficias porque es más fácil llenar espacios. Evidentemente, hay menos. Adri, pero aparte pasa otra cosa. Es que yo creo que Javi aprendió perfectamente de los errores que cometimos en el partido de la ida, porque nos pillaron la espalda muchas veces Sí, por estar muy volcados adelante. sí. Entonces, situar el bloque más bajo, lo que hace es que ellos detrás de la espalda de la defensa tengan es muy complicado que te metan balones y es donde ellos podían generarte de verdad peligro, porque luego en los balones largos yo creo que, bueno, a pesar de que a veces sufrimos por arriba, pero bueno, yo, Sibile, Ojer, Andoni, cuando se mete Markel a defender, yo creo que se sacan los balones por arriba bien. O sea, quiero decir, el equipo por arriba sufrió poquito. Bueno, nos metieron algún centro y nos hicieron algún remate, pero es que no hay partido en que mi equipo que no genere algo. Claro, Menos jugándose lo que se jugaban. Es que ellos estaban jugando la vida y claro. tenían que darlo todo. O sea, no les quedaba otra. Claro, es lo que digo yo, Ricardo, que esto en un hipotético playoff vas a sufrir. Que decir, independientemente de cosas, o sea, no vamos a ir a Antequera y ganar 0-3 y que no pase nada. No, no, vas a De los sufrir. sueños. No, no, y ojo, es lo que he dicho yo, ojo con las desconexiones. Ojo con las desconexiones, por ejemplo, es verdad que el playoff con Bolo fue bastante plácido, pero perdimos 2-1 en la ida, en Cornellá. En Cartagena empezamos perdiendo, nos recuperamos bien. Pero yo sobre todo el playoff de Claudio Barragán, que estuvimos a punto del KO hasta en 2 ocasiones. No sé si estuviste en Jaén tú, en aquel partido en el que No, no, no. nos ponemos No. 2-0 perdiendo y Sí, están a sí, sí. punto, no sé si tienen un palo para el 3-0 el Jaén. Y en la siguiente jugada, Corán, a balón para que no estábamos haciendo nada, metió el 2-1 que con el factor doble, que no lo hay ya. Entonces, ojo con las desconexiones y ojo porque vamos a sufrir, independientemente de que sea el Tequera, sea el Mérida o sea el Andorra. Entonces hay que estar acostumbrados, que el equipo se pueda sufrir, no desconectar y aguantar esos arreones que va a tener el equipo rival, que como dices tú, te van a generar peligro sí o sí, de una manera o de otra. Es que es inevitable, o sea, quiero decir, en una eliminatoria de playoff, para empezar, o sea, empezando por el hecho de que los que la disputan ya son los mejores equipos de cada grupo, o sea, no hay ninguno malo. O sea, el peor de todos es muy buen equipo y además un equipo que ha demostrado cosas, que tiene calidad, que tiene jugadores decisivos, que ofensivamente tienen sus argumentos, que defensivamente también los tienen y luego juegan, pues eso, van a tratar de aprovechar su baza de sus campos, de cómo juegan ellos allí. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos probablemente a un campo que esté más seco y más duro de lo que estamos habituados y luego una temperatura que por lo que se prevé va a ser, porque jugar a las 8:30, igual estamos hablando de 35, 36 grados a esas horas y no está el equipo acostumbrado a jugar. Sufrir se va a sufrir. Y, y que no nos generen, eso es imposible. O sea, no hay equipo, ningún equipo que no genere en un playoff, porque das todo, o sea, te estás jugando. Ellos van a intentar pasar la eliminatoria, a pesar de teóricamente no ser favoritos, que bueno, yo solo de los favoritismos es una palabra que no me gusta absolutamente nada, ni las probabilidades. En un partido de fútbol juegan 11 contra 11 y el favorito es el que mete un gol más y no hay más. Yo no tengo, vamos, ese concepto me da un poco de rabia, porque a veces quita méritos al que gana y si gana al contrario parece y al final no es más eso, es un enfrentamiento de 11 contra 11, cada uno con sus armas y entre dos equipos buenos. O sea, a mí el Antequera no me cabe ninguna duda que es un muy buen equipo. Bueno, pero antes de la Antequera tenemos todavía tela que cortar del universo Estado. Y voy a aprovechar que estabais hablando de goles, porque la verdad es que la estadística de goles de la Deportiva este año ha sido tremenda. 57 goles anotados. Un equipo
pues vamos, que nosotros mismos decíamos que tenía carencia de un goleador nato. Y bueno, en parte es así, no estábamos equivocados, porque los... Dime, 59. 59. A ver, hay que especificar, vamos a ver, igual, y yo voy a hablar por mí, yo igual no me expliqué bien el principio, y es verdad que decíamos que había falta de gol, que había falta arriba. Yo, cuando me refería a eso, me refería a falta de un 9. O sea, de un 9 goleador, que te meta 15 goles, 14 goles. O sea, un Manu Justo, por ejemplo, un jugador determinante en el área, ¿vale? Es cierto que este equipo, pues con los números de Bustos, con Alex Costa, incluso estas últimas jornadas de Pau Ferrer, lo que se ha aportado desde la defensa, es verdad que Javi Rey ha conseguido paliar la carencia de ese delantero de área de referencia con muchos goles repartidos en todo el equipo. Pero es verdad que para mí seguía haciendo falta un 9 referencia, pero es verdad que se ha suplido con esos números. Es verdad que los números de Bustos, por ejemplo, son números ahora mismo de jugadores de segunda división. O sea, vale, por ilustrar, Álvaro Bustos, claro, 10 goles esta temporada. Claro. El único jugador de momento en la deportiva que ha superado ese doble dígito. Pero que no es delantero. Es que luego no es delantero, claro. Es un media punta, es un interior, claro. un extremo, depende cómo lo coloque Javi. Luego, seguido Álvaro Bustos, Alex Costa. Alex Costa, que además ha encontrado nuevamente un tanto en Sestao, y vamos a intentar o vamos a tener esperanza de que este tanto pues desbloquee ese olfato goleador del killer deportivista y nos pueda ayudar en playoff. Después, Borja Valle, 8 tantos, José Luis Cortés, que al final ha firmado de momento 6, Geray Cabanzón 4, Javi Lancho 4 goles, igual que Geray, Pau Ferrer 3 goles muy importantes de Pau, porque los 3 dieron puntos. Y Kevin Sivillé, otros tres tantos para cerrar la lista. Yo creo, Manolo, que capítulo aparte Álvaro Bustos. ¿Tú esperabas esta faceta goleadora del chico? Hay que recordar que Álvaro Bustos no partía titular en las primeras jornadas en la deportiva. Bueno, parecía que Álvaro Bustos venía como rebotado, no sé si del Recre venía o como que venía ya para acabar aquí la carrera o algo, pero es que este tío cerca del área tiene un peligro, vamos, letal. Lo que no entiendo es por qué a veces juega tan lejos de la portería, porque no tenemos escasez de goles, no tenemos goleador, pero tenemos gente que meta goles y Álvaro Bustos tiene gol. Entonces, yo creo que a veces está demasiado lejos de la portería. Me gustaría que estuviera más cerca porque yo creo que incluso llevaría más goles, porque es que el tío allí donde es como Pau Ferrer, también parece que está en el momento exacto, en el punto exacto, tiene esa capacidad y el otro día de un centro allí medio churro, pues en el minuto 3 nos pusimos por delante, que fue lo que nos dio ya más o menos la tranquilidad, ¿no? Que, bueno, por lo menos íbamos delante. Y yo creo que el jugador más destacado en ese aspecto de la temporada es Álvaro Bustos, sin lugar a dudas. Está Borja Valle y tal, pero de cara a goles, el mejor, de hecho lleva 10 goles. ¿Cuál es la situación, Adri? ¿La situación de Álvaro Bustos para la próxima temporada? Es que yo creo que va a tener ofertas del fútbol profesional seguro. O sea, te lo digo porque además es una situación... La de Álvaro Bustos es prácticamente la única situación que puede cambiar de momento. Álvaro Bustos tiene una cláusula de renovación automática que se comentaron los chicos de Unión Deportivista, de Javi de la Nueva Crónica, que Álvaro Bustos, bueno, pues la renovación automática que tiene planteadas por número de partidos, tendría que jugar los 2 partidos contra la Antequera, solo esos 2 partidos, y quedaría automáticamente renovado un año más. Claro. Sí, pues es importante que juegue y saber la cláusula porque son números son números tremendos, o sea, para un media punta, un extremo, yo en esta categoría. Lo veo un poco como Ivi López, que venía como un poco desahuciado así, y el tío se ha salido, ¿eh? Tiene 27 años, o sea, todavía. Sí, pero ya tiene mucho recorrido, ¿sabes? Son jugadores que no tienen edad, pero bueno. Sí, o sea, son trotamundos del fútbol, pero este año se ha salido, vamos. Sí, bueno, Oscar Silva debía tener una edad similar cuando viene la Ponferradina. No sé cuántos tenía, pero... ¿Sí? Yo, para mí, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí Álvaro es el claro y vivo ejemplo del jugador al que más mejora Javi Rey en esta plantilla. Sí. Es un chico que es cierto que viene metiendo goles, 5 o 6 goles por temporada, pero bueno, es que esta temporada está siendo un vendaval ofensivo.
Sí. Es que va bien por arriba, va bien por abajo, ¿sabes? Llega a segundo palo, tiene muchas cualidades, ¿eh? No es Claro, solamente aquí decir... discutíamos el otro día, Ricardo, en el grupo, que decía que un compañero que es que no tenía, ¿cómo dijo? Que no tenía, no era determinante en el juego, o que no tenía No tenía excesiva participación. No, y digo yo, pero no ¿cómo no, tenía como presencia. los goles? ¿Cómo no va a tener participación? Esto es muy similar a Gareth Bale en el Madrid, que parece que no participaba y luego metía un montón de goles y metía goles encima importantísimos en finales. ¿Cómo no va a ser determinante un jugador que lleva 10 goles? O sea, Claro, lo cierto es que claro. Álvaro toca pocas veces el balón. Es cierto que durante el partido, Bueno, pero el pues fútbol ¿de qué es? ¿De qué va? ¿De tocar claro, o de no es un meter? jugador, pues, por ejemplo, del perfil de Geray o del perfil de Borja, que es más, pues, creador, conductor y demás. Pero las veces que Álvaro Claro. está tocando la pelota es para mandarla al fondo de la red. Mira, yo no voy a discutir con nadie que me diga que es que Bustos no participa en el juego, que no es determinante. Un tío que lleva 10 goles. O sea, es que me niego a discutir sobre esa cuestión. Es que le ha disputado balones a centrales por arriba y ha marcado gol. Centrales más altos que él, porque no debe ser muy alto, Bustos. Y luego por abajo va bien. Yo lo que creo que no tiene presencia porque en banda y eso como que no lo veo yo ahí. Pero bueno, eso ya es cosa del entrenador. Yo creo que es un tío que tiene que estar cerca del área porque siempre... Ya el otro día tiró también un remate que en la retransmisión dijeron, no sé si era Borja Valle, pero era él, era Bustos el que le pegó con la zurda, un remate flojito y yo creo que siempre debería de rondar el área para mí Bustos. Bustos, No debería... quizás su mejor virtud es que sabe entrar muy bien al segundo palo. O sea, yo creo, Sí, sí. yo los goles que recuerdo de él, varios que recuerdo de él, todos han sido jugadas similares. Balones al segundo palo y él sabe entrar muy bien a ese segundo palo, estar en el sitio adecuado para rematar, tanto de cabeza como con el pie, porque el gol, este último también es lo mismo. Está en el segundo palo y entra bien, entra al sitio donde va el balón. Quizás es su mayor virtud. Yo lo que sí entiendo es que a lo mejor no es un jugador muy participativo a la hora de crear juego, como hace Geray, por ejemplo, o Borja, que participan, entran mucho en juego, tocan mucho balón. Sin embargo, él no, él es más, digamos, de que le pasen el balón, pero buscar un desmarque, buscar eso, entradas en el segundo palo, y a lo mejor sí que es poco participativo del juego creativo, que a lo mejor es a lo que se refería. Pero yo no sé quién fue el que dijo, pero bueno, es lo que entiendo. Uno que va a entrar en un rato, eso dice. Vale. A ver si entra. No lo recordaba. Cuando entre ya sabéis quién, si entra ya sabéis quién fue. Es que nos lo disputamos entre Televisión Española y la hora deportiva. Un Yo también, paniquita, un no, paniquita. tampoco te sé decir si le penaliza jugar con Álvaro Ramón por banda, porque Álvaro Ramón, como es tan profundo, le gusta llegar tanto, ¿sabes? Y, no sé, yo creo Debería que beneficiarle en ese sentido, Manolo, porque date cuenta que Álvaro está jugando a banda cambiada precisamente para poder salir hacia adentro y tener disparo. Y él le debería beneficiar que Álvaro tuviese ese recorrido tan largo y que le doblase y le permitiese hacer esa función. Sí, pero pero no bueno, es un yo extremo no puro le veo yo la tampoco. capacidad esa de No, a no, 20 metros de portería, de, no sé, encarar, irse y pegarle. Eso Yuri lo hacía bien, Yuri jugaba a 20 metros del área, se iba de uno, le pegaba y metía gol, tenía, ¿sabes? Yo os voy a No dar mi lo- opinión de Álvaro. Para mí, Álvaro es un segunda punta fantástico y incluso quizás un media punta, depende la composición, el esquema, los compañeros, cómo lo quiera rodear. Puede ser un media punta de estos con muchísima llegada, que el equipo pues, se construye para ello. Puede ser un media punta con muchísima llegada a área. Es cierto que esa posición de extremo, pues teóricamente, según yo lo veo, no le beneficia demasiado. Pero bueno, Javi lo coloca ahí y lo que os dije hace un ratito, para mí le ha sacado la mejor temporada de la carrera de Álvaro Bustos, puede ser esta perfectamente. A ver, yo recuerdo al principio de temporada cuando se firma Javi Rey, no sé quién, yo creo que es en Onda Abierto, pero bueno, estoy hablando de memoria, perdón si me equivoco, entrevistan a Borja de Castro, que fue su segundo, en el barco de Valdeorras, y le preguntaba a Toño Jiménez por una característica de Javi Rey y decía que es que mejoraba jugadores. O sea, jugadores que no eran importantes y que pasaban a ser importantes, que era tener una de las mejores capacidades o características que tenía Javi Rey como entrenador. Y bueno, pues a la vista está que el caso de Bustos está claro y podríamos meter casi en el saco al Costa también, ¿no?
Bueno, y ojalá que, bueno, Pau Para mí hay también un poco, para ¿no? mí hay muchos futbolistas. Para mí Javi Rey, Álvaro Bustos lo hace mejor, Sí, a Márquez Lozano lo está haciendo mejor, sí, a Izquierdo lo sí, descubrió en Arenteiro, sí. Gernoboa es un as que Claro, se saca de la mira, por manga ejemplo, en Gernoboa, Arenteiro. Adri, Gernoboa ahora mismo está a un nivel excelso. Ahora, Gernoboa está a un nivel tremendo. O sea, seguramente el nivel actual de Ger sea superior al nivel del Ger del Arenteiro. Es muy posible porque además es un jugador que ha desbloqueado esa faceta psicológica de saber que está peleando por algo importante. Compromiso nunca le faltó, ni muchísimo menos, porque es un currante del fútbol. Y ha desbloqueado esa faceta psicológica que le hace pues tener más peso en el equipo, en la zaga. Jerez, capitán absoluto de la zaga. Y, por ejemplo, está ayudando mucho al segundo central, en este caso Sivillé, está ayudando muchísimo. O sea, Ger tapa o palía las carencias de sus compañeros. No, incluso de los y laterales, están creciendo, ¿eh? Están creciendo. incluso de los Ger y laterales. Silvile están creciendo como pareja. Cada partido están mejor. Entre Sí, ellos, me refiero a la colaboración, a entenderse, que nosotros habíamos demandado eso, ¿no? Que se cambiase tanto la figura del central, que había que saberse de memoria. Yo creo que ahora da con la tecla, Javi. No sé si es la mejor opción, Silvile, pero sí es verdad que parece que están creciendo. amplía lo ¿No que creéis, decía no Ricardo. creéis que el factor psicológico, o sea, la confianza, cuando un jugador tiene confianza, cree en sí mismo, sabe que puede, luego le salen las cosas? Porque es que Ger ha dado un paso adelante, o sea, estaba Sí, siendo un central de mucho mérito y vamos, todos lo reconocíamos y veíamos que hacía grandes partidos, pero es que a partir bueno, de cuando entró esta chica, la Rocío, la claro, psicóloga, yo creo que todo, y uno de los que más se le nota es la confianza con la que juega, porque es que está haciendo mejores a todos sus Y compañeros, a es que todos. es lo que tengo que decir yo, Ricardo, es que eso tiene un nombre propio, ¿eh? Es que no es casualidad lo de la psicóloga. O sea, Yo creo que no. o sea, no es casualidad. Desde que ha llegado, el equipo ha dado un salto cualitativo. Y hay jugadores que han dado un salto. Borja Valle, Geray, o sea, están en el mejor momento de la temporada, está claro. Y creo que todos los que estamos aquí escuchando, y creo que hay gente de León también, por lo que he visto, la sensación es que si esto dura 2-3 jornadas más, yo creo que la Deportiva ahora hubiera alcanzado a este nivel, nos han faltado 2-3 jornadas más, pero a ver, que luego después que vuelvas al playoff y la cagas, pero ahora mismo lo que pesa para ellos ha conseguido la Deportiva. La sensación que hay en el ambiente es que si esto hubiera durado un poquitillo más, hubiéramos conseguido el primer puesto. Os Yo doy creo, os doy un dato para que continuéis. Hay jugadores que de los que más se emociona, por lo que me cuentan a mí, en las primeras sesiones que hubo con Rocío. Hay varios jugadores que se emocionaron bastante y Ger es uno de ellos. Y Ger es uno de ellos, creo que hubo una frase que es que nunca había estado en disposición de pelear por algo tan grande como subir a segunda división, obviamente, y en un equipo con un escudo que pesa tanto, porque el escudo de la Deportiva pesa, es un grande dentro de la categoría. Y es uno de esos voy- jugadores, por eso os decía yo que se ha desbloqueado en ese sentido. A partir vamos, de este Nastic y demás, es un rodillo defensivo. os voy a contar una cosa de que la vi, vamos, la viví yo en San Sebastián. Él no jugó y después del partido salió de los primeros con sus compañeros, salía llorando. O sea, salía llorando. O sea, yo creo que es un jugador que tiene una nobleza personal, que transmite una nobleza grandísima, porque se nos abrazaba a nosotros desconsolado y tal, que parecía como que te estaba queriendo pedir perdón y nosotros intentando animarle a él. Joder, habíamos perdido una gran ocasión, pero quiero decir que me da que es una persona muy emocional y a lo mejor esta psicóloga pues le ha rascado ahí dentro y está sacando eso, lo mejor de él y le está dando la confianza que a lo mejor, no es que no la tuviera, yo no, pero bueno, que le ha dado un plus de confianza, por así decirlo. O sea, esa confianza que él tenía se la ha multiplicado pues por bastante y ahora se siente tan cómodo. Es que disfruta jugando. Tú lo ves a Ger, si te fijas así en momentos determinados, lo ves que está disfrutando, que no está sufriendo, todo lo contrario, va, llega a los balones, ayuda, se anticipa, está todo. Eso es, yo creo que un trabajo que lo deja ahí. Y hay otros muchos jugadores, vosotros lo sabéis, ¿no? Geray, para mí se nota mucho Geray. Sí, Geray, también. eh, sobre todo, lo que más me impresiona de Geray de estas últimas jornadas es
cómo él asume la responsabilidad, se echa el equipo a la espalda y aunque no le salga, como el de San Sebastián, que no le salió, lo sigue intentando y no se esconde. Y eso es importantísimo para un jugador de fútbol. Esa personalidad, el que no se esconda, y eso es importantísimo en un playoff, porque puede haber momentos de partido que hace falta Borja Valle, ¿no? Esa figura también que ha emergido también en las últimas jornadas. Esos partidos son para hombres y son los que tienen, no hay que esconderse, los que tienen que pedir el balón, los que tienen que asumir responsabilidades y que un chaval creo que tiene 20 años como es Geray, que esté, tú lo ves en el campo y parece que lleva jugando en el fútbol profesional 10 años. Y creo que es uno de los jugadores que más se le nota la mano de la psicóloga. Pero bueno, Borja Valle, Markel, es que ahora mismo hay muchos jugadores que están, o sea, no sé si es el mejor nivel, o si es un buen nivel, pero que están en el nivel más alto que hemos visto esta temporada en el equipo, seguro. A mí me da la sensación de que la plantilla, si no es al completo, es prácticamente al completo, está en un pico físico tremendo y que se encara el playoff en el mejor momento para poder encarar el playoff. Me da esa sensación, a Marco que le gusta además recordar estos datos, me da esa sensación del equipo que entró fuerte al playoff, por ejemplo con Bolo, que arrasaba en playoff por puro físico y demás. Me da la sensación de que la Deportiva está un poco en ese sentido. Y es que yo veo, por ejemplo, a Cortés en este partido, que era un partido de oficio, un partido de presionar a los centrales. Cortés se desfonda siempre, pero es que en este partido la chaqueta que se pega es impresionante. No, si es que no se le puede, os que decía, a Cortés se le podrán sacar muchas cosas, pero lo que es la profesionalidad y lo que es dejarse todo en el campo, eso creo que es indudable. Y yo, mira, hasta me arrepiento de haberle criticado tanto al principio de temporada, porque a ver, somos viscerales y somos aficionados y queremos que ganar siempre y joder, ¿sabes? Y yo le veo ahora pegarse esa chaqueta y yo soy el primero que digo, mira, cuando tú das el 100% de todo en cualquier actividad, da igual que sea estudio, que sea deporte, que sea trabajo, cuando tú das el 100% de lo que tienes, es que no se te puede achacar nada. No se te puede achacar nada. Tú das lo que tienes el 100% o el 120% y ese yo creo que es el caso de Cortés. O sea, el chaval se ha dejado el 120% todos los partidos. Así que si Cortés me está escuchando, ya le pido yo disculpas por haberle criticado al principio de temporada. ¿Os acordáis cuando os decía yo eso? Eso mismo, ese mismo discurso lo hice yo cuando lo ponéis de vuelta y media y yo decía, joder, pero es que el trabajo tal, y yo decía, es que no tal, es que tal. Yo creo que a veces los aficionados somos bastante injustos, hay que ponerse en la piel del jugador. Claro, sí, yo estoy de acuerdo, pero por eso es un espacio, pero esto es un espacio de aficionados, ¿vale? O sea, que decir, yo reconozco que somos injustos, que somos viscerales, que nos equivocamos porque queremos ganar, nos lleva la pasión, pero para eso son los espacios de aficionados. O sea, el problema es cuando esto deriva en profesionales. Y hasta aquí quiero contar. Correcto. Yo diría dejar una cosa que no dijisteis, que yo para mí que tiene una salida de balón espectacular, el tío, que a veces sale con el balón y se planta casi en el área contraria, y bueno. Tiene salida de balón y tiene tiene salida de balón y tiene una muy buena conducción de balón. Y tiene una es que larga. A mí me flipa y que no se aproveche. Eso no, prácticamente lo que se le ha visto nunca una transición de esas rápidas del central, nunca hemos sacado provecho de ello. Cuando el tío cruza el campo, vamos. A mí sí me parece un poco, Manolo, y tú te lo recordarás, Ricardo, no estarás de acuerdo, un poco la figura de Carlos Ruiz. Cuando le pone Claudio, él viene como mediocampista y le mete Claudio de central y me acuerdo que decía Claudio que cuando se sube ese año a segunda, que le preguntaba a Claudio que a ver cómo se jugaba en segunda división, porque él venía del fútbol humilde, de muy abajo. Del Melilla o del Ceuta venía. Sí, él venía de abajo, de equipos de abajo y había ido creciendo poco a poco y él empieza a crecer con la Deportiva, que luego después no se le renueva y se va a Tenerife. A mí se me parece mucho a esa figura, a la de Carlos Ruiz aquí. Sí. Carlos Ruiz tenía gol, por ejemplo, o Alan Baró, que empezó de lateral y acabó de central, o Pepe, que Pepe para mí también fue lateral y me pareció un central bastante bueno, Pepe como central, no sé si te acordarás, vamos. Eso me pareció a mí, o Alan Baró también, que era lateral y luego lo reconvirtió, o era central y jugó, no sé, reconvertirse, reconvirtió, vamos. Sí, Alan Baró era un pedazo central,
Alámbaro era un pedazo central. Pero Amigo. empezó de lateral, yo creo que era lateral o... Jugó algún partido de lateral, pero yo creo que fue por circunstancias. Yo creo que su puesto natural era el de central. Era zurdo, Pues pero yo lo recuerdo empezar a jugar en la Ponce de lateral y luego ya sí que pasó a central y bueno, no sería un muy técnico y tal, pero defendiendo eso también tuvo sus picias, pero bueno, era un tío muy, pues muy contundente como central. hablabais de Pero Carlos bueno, Ruiz, y Carlos Ruiz también fue un central bastante criticado al sí, principio. sí. Luego mira dónde llegó y las temporadas Y que tenía ha gol. Carlos Ruiz era un tío con gol, que Sí. era... Y a mí me gustaba. O sea, yo al principio también era un jugador que le veía Pero a algo. ver, la esencia del fútbol, quiero decir, como aficionados, es el jugador que no rinde en las primeras jornadas, pues es criticarle. Para eso es el oficio de los técnicos es pues esos son los que saben, los que confían y lo que esperan. Quiero decir que a veces a nosotros también se nos critica por estos espacios, por hacer críticas y luego nos pasan facturas. Es que yo insisto y repito, es que somos aficionados y esto es un espacio de aficionados. Esto no es un espacio de técnicos cualificados, entonces hablamos como aficionados y es normal que muchas veces pues nos dejamos llevar por la pasión y por estas cosas, ¿sabes? Y el otro A Carlos, fútbol no, que el aficionado no ve, pues se nos escapa a veces. a Pido Carlos 30 Ruiz se le segundos, hizo... chicos, A Carlos para Ruiz poder... Di, es Manolo, y hora luego me dejáis. que yo le hice la cruz y le hicimos toda la cruz en un partido en Tenerife que le hizo unas entradísimas a Corán y yo creo que aquel día Carlos Ruiz, vamos. Pero bueno, siempre yo le tuve aprecio y tal, pero creo, no sé si os acordaréis en un partido que jugamos en Tenerife que, Yo vamos, sí me acuerdo. estaba como loco contra nosotros, no sé. Me pareció... Tendría Vale, voy a alguna aprovechar para cuenta leer pendiente. comentarios que nos ha dejado por aquí la gente, que si no luego se nos acumulan. Nos aclaraba ese de Plus, el tamaño de las llanas, 102 por 64. Luego nos comentan varias personas, pues Cristian, nos comenta también Sion Ponce, nos comentan que Ger es un cacho de pan, aparte de ser buen futbolista. Yo os voy a hacer una pequeña confidencia al respecto. Yo a principio de temporada me puse en contacto con uno de los chicos que llevan pues este mismo espacio, pero enfocado en el Arenteiro, que es Obarda Cantina, que es un gran space, que os lo recomiendo si os apetece escucharlo. Y hablando con uno de ellos, pues pidiendo un poco referencias de Javi, pidiendo referencias de los futbolistas que hemos traído de allí, de Ger, hubo una frase que además os acordáis que cuando llegó estaba lesionado y no lo podíamos disfrutar, que para mí fue un lastre a inicio de temporada no poder tenerlo. Este chico, cuando yo le pregunté por Ger, la frase literal es: Ger es un puto currante del fútbol, aparte de un cacho de pan, nadie le ha regalado absolutamente nada y espero que lo cuidéis. El impacto que puede tener un futbolista que se va de tu equipo para que una vez se ha ido, tú tengas esos comentarios tan buenos de él, pues simplemente es lo que estamos viendo en Ponferrada. Un tío comprometido, un Kaiser en la defensa y una muy buena persona. Sobre todo lo último, yo lo que, bueno, por una circunstancia lo he conocido un poquito y es un tío superhumano, o sea, un tío de lo más sencillo, de lo más humano que te puedas echar a la cara. Y yo me alegro muchísimo de que le estén yendo también las cosas y es un chico que puede llegar al fútbol profesional y merece llegar, merece llegar. Y luego ya para acabar, nos comenta Alberto, nuestro compañero de banda de tribuna, que como representante de la iglesia cortesiana que acepta las disculpas. Yo quiero hacer una No, aclaración al espera, respecto. ahora dile que está atento a su Twitter. Alberto. Alberto, ahí tienes el mensaje. Yo quiero hacer una aclaración al respecto. Yo muchas veces, a título personal, aparte de, bueno, de comentarlo en el programa, yo he dicho que Cortés tiene carencias. Cortés como 9 titular de la Deportiva tiene carencias. Para mí las tiene. A día de hoy sigue teniéndolas. Otra cosa es que jamás se le reproche su profesionalidad, su entrega, la ayuda que le aporta a sus compañeros y el desgaste físico que realiza en cada partido. Yo eso en ningún momento se lo voy a discutir, porque desde el principio lo ha tenido. Otra cosa es que yo crea, y eso se lo achaco a la dirección deportiva, que a pesar de que puedo contar con un perfil como el de José Luis en plantilla, creo que un equipo que aspira a ascenso, y es lo que siempre he defendido, y se lo achaco a la dirección deportiva y no a José Luis, debe contar con un delantero, un perfil más contrastado, un perfil que en el fútbol no hay nada seguro, pero que tenga más
posibilidad o que sea más normal que te pueda aportar pues esos 13, 14, 15 goles, 12, 11 goles, esa cifra mágica por encima de los 2 dígitos. Esa es la crítica que yo he hecho, que nunca ha sido directa hacia Cortés, sino hacia la dirección deportiva. Y quiero aclararlo en ese sentido. Bueno, pero eso que tú estás diciendo, Adri, tienes toda la razón del mundo. Yo también se la achaco. Pero al final nosotros jugamos con lo que tenemos. O sea, es la plantilla que hay, es el entrenador que hay. Hemos dado muchos palos, porque yo también. O sea, yo soy el primero que reconozco que también he dado mis palos, mis palitos, a veces a Rey, a veces a un jugador, a veces a otro. Pero también entiendo que, bueno, que dentro de sus carencias, pues como Cortés, es que da el 110%, es que no le puedes achacar más. Ojalá, ¿qué más quisiera él que tener un poquito más de gol y tener a estas alturas ya ni siquiera 10, a lo mejor 8? Y estaría súper encantado de la vida. Pero bueno, pues a veces ese desgaste que tienes físico hace que los últimos metros no llegues con frescura y a lo mejor fallas una ocasión, no le das bien, como le ha pasado con algún palo, que también ha tenido mala suerte. Yo creo que es uno de los que lleva 3 o 4 palos en la temporada, que bien podían haber sido 3 o 4 goles más, pero bueno. En cualquier caso, a ver, que como aficionados somos viscerales, como aficionados sufrimos mucho en las derrotas y esa frustración y ese, digamos, ese sufrimiento, pues lo trasladamos a nuestra crítica al jugador que vemos pues que ese día no ha estado entonado, no lo ha hecho bien, o ha tenido un fallo clamoroso, o no ha tenido el día, sencillamente. Entonces, a ver, pues eso, lo que dice Marco es que es totalmente lógico. Somos aficionados, somos viscerales, vivimos el momento y nos apasionamos con las victorias y con las derrotas. Entonces, bueno, aquí no hay ninguna crítica que vaya en sentido de hacer de menos como persona a nadie, y al revés. También a veces un poco cuando criticas a un jugador le estás picando un poco para el siguiente partido intentar hacerlo mejor, yo creo, vamos, tiene que tomárselo así. Entiendo yo. A ver, yo una cosa de Cortés que no dije nada. Cortés ha tenido mogollón de ocasiones, ha tirado palos, ha tenido jugadas clarísimas, ¿me entiendes? Que no es que sea un tronco que no tenga. Lo que pasa es que yo creo que no piensa, ¿no? En ese. Ha pegado zapatazos cuando podía picarse. Ha tenido, no sé, opciones de rematar y siempre elige, digamos, a lo mejor por desgracia para él, elige la peor. O dar una asistencia, que una asistencia es casi como un gol, ¿no? Que es como Es que es muy joven, Manolo. Sí, bueno, pero una cosa es que un tío no me... Pero él ha generado muchas ocasiones, ¿eh? Lo que pasa es que unas se le han ido al palo, otras le han ido fuera, otras lo ves que piensa, porque ves que es un tío que piensa a veces y cuando piensas te la quitan. Entonces, o ya te meten el pie y tal, pero pues tendrá que seguir aprendiendo. Pero bueno, tampoco todo es tan malo, ¿no? Pero, No, por supuesto, hay muchas cosas buenas. Yo creo que ha generado muchas ocasiones. Mira, yo os lo resumo. Es como Esquerda, hasta el gol que metió había tirado ya, no sé, 10 palos, ¿no? Pero 10 palos para tirar la portería abajo. Pero bueno, metió el decisivo. Yo os lo resumo en que todo el instinto goleador que decimos que tiene Álvaro Bustos esta temporada, todo ese instinto goleador le falta a José Luis. Ese es el resumen que yo hago al respecto. Sí, pero Bustos lo que tiene es la inteligencia, porque él no se pega esas carreras ni esos... No se expone tanto, pero cuando tiene que meter el pie o la cabeza la mete, es inteligente. No digo que Cortés sea tonto, ¿no? Pero si fuera un poquitín... Pero es fijo en el 11 de Copa Rey, yo creo, ¿eh? Yo creo que va a ser el inicio. ¿Por qué? Porque es el jugador que más características tiene para lo que propone Javi Rey. Si tú quieres ir a por el rival, quieres ir a presionar la salida del rival, el delantero que te da eso es Cortés. Pau y Alex Costa te dan otras cosas, pero eso no te lo dan. Entonces me parece que es el jugador más acorde a lo que propone Javi Rey. Yo creo que lo has definido perfectamente, Marco. Es que sí. Precisamente por eso juega. No por ser tan goleador, sino porque es el jugador que más se adapta a la idea que tiene de fútbol Javi Rey. O sea, por ejemplo, por eso no juega Andújar, que no quiere decir que Andújar sea malo, pero es verdad que no es tan propone Javi Rey. Pero sin embargo, si te fijas, el partido se está, los últimos minutos... Claro, hay contexto del partido que sí, claro, hay contexto del partido sí. Lo mete porque es consciente de que cualquier balón, porque es lo que iban a intentar, bueno, lo que estaban intentando en los últimos minutos, pelotudos ya de cualquier manera. Y es el jugador que te los va a sacar por arriba todos. Claro, pero tú con Andújar no puedes llevar la defensa a medio campo.
Claro, pero es que ya nos tenían, digamos, no es que nos tuvieran, bueno, que estaban apretando y el bloque estaba muy abajo, estábamos con la Claro, defensa en el área. y en ese contexto Andújar es perfecto, Claro, perfecto. pero lo que va a proponer Javi Rey, y va a morir con esa idea deportivamente, y me parece perfecto, o sea, será criticable o no será criticable, pero me parece perfecto que un entrenador tenga personalidad y él quiera morir con esa idea, ¿eh? Mm, Andújar no tiene cabida, Cortés tiene cabida, independientemente de la calidad que tengan cada uno, o sean mejores o sean peores. Son jugadores acordes a lo que propone. También Cortés hace un trabajo de desgaste con los centrales que luego, por ejemplo, cuando en los últimos minutos, cuando él ya está desfondado, cuando ya sus fuerzas están al límite, tú puedes sacar a Pau o puedes sacar a Alex, si es Alex Costa, y tienen, digamos, un plus porque salen frescos contra un defensa, contra unos centrales de meter gol. De hecho, el gol que es el segundo gol que se mete en Sestao es un poco eso, porque están súper frescos, llegan a presionar, recuperan el balón y al final meten el gol. O sea, quiero decir que Javier en eso ha sido muy, muy inteligente. Y luego al final, a pesar de haber cambiado cosas, él en su mente sigue con la misma idea. Nosotros somos un equipo muy ofensivo, a pesar de no tener un gran goleador, aparte de Álvaro Bustos, somos el equipo que más goles ha metido de los dos grupos, 59 goles, el más goleador. O sea, eso ya dice bastante de su propuesta. Y a pesar de todo eso, o sea, quiero decir, como los que tiene la Cultural, por ejemplo, un Chacón y un Mano Justo, pues no sé, pero a lo mejor andábamos por los 70 goles, a lo mejor. Es que yo recuerdo cuando fue el primer partido, Marco estoy seguro que se acuerda, cuando fue el primer partido que jugamos contra la Cultural este año, yo recuerdo que estaba bastante fastidiado y la primera intervención que hice acuñé una frase que decía algo así como que la Deportiva era la dicotomía entre lo que quería ser y lo que podía ser. Y yo creo que a día de hoy, a final de temporada, ya hace varias jornadas, la Deportiva ya no tiene esa dicotomía. La Deportiva ya es lo que tiene que ser. Javi Rey ya ha dado con la clave de lo que este equipo puede y debe ser. Y para mí es un equipo que es versátil, porque manda cuando debe mandar, y es capaz, como en este partido de las Llanas, de aprovechar y estar en un bloque medio y presionar sin mayores apuros. Entonces, para mí, esa dicotomía ya está resuelta. La Deportiva es lo que tiene que ser. Mira, Adri, ayer Javi de la Crónica, que además está por ahí escuchándonos, puso un tuit a los compañeros de banda de tribuna y no puedo estar tan de acuerdo y lo define perfectamente. Compara la Cultural con la Deportiva y dice, la Cultural dejó a sus 11 jugadores titulares y fichó 5 jugadores muy buenos con el mismo entrenador y con la misma idea que había mantenido. Y la Deportiva, aunque se quedó con jugadores del año pasado, con muchos jugadores del año pasado, venían con un entrenador que jugaba totalmente diferente, se incorporaron nuevos jugadores y cuando el equipo ha funcionado o medio ha empezado a funcionar, estamos ya hablando del mes de febrero, mes de marzo, y la Cultural pues ya venía funcionando, ya funcionaba por sí sola porque venía de ese proyecto atrás. Entonces, es muy importante de cara al futuro saber lo que queremos. Y por ejemplo, hay una cuestión que eso, por ejemplo, la Cultural lo hizo muy bien, que es cuando Jona el año pasado está en entredicho porque se sale fuera del playoff y no se mete en el playoff, el director deportivo sale a la palestra, sale públicamente y dice, Jona es nuestro entrenador de aquí a final de temporada y va a ser el entrenador de la temporada que viene. Porque confiaban en ese proyecto y confiaban en ese entrenador. Entonces, espero que el club continúe, pase lo que pase, continúe este proyecto y no empecemos otra vez de cero, porque se ve que es muy importante dar continuidad a los proyectos. Yo creo que la continuidad es fundamental y se vio con Bolo. O sea, cuando ascendimos con Bolo... Pero Ricardo, no a veces, es decir, si no asciendes por lo que sea, porque puede ser que no asciendas, hay que dar continuidad al proyecto. Es decir, y si se va Javi Rey porque tiene una mejor oferta en el fútbol profesional o una oferta de otro equipo mejor, hay que dar continuidad con la idea, con los jugadores que tienes con esa idea. No andar... Y el ejemplo es cuando se va Bolo, mejor dicho, cuando se va Bolo y traes a otra persona que juega completamente diferente a lo de Bolo. Es decir, si tú tienes unos jugadores, tienes una base, lo propio es que siga el entrenador, pero si no se va por circunstancias del fútbol, hay que dar continuidad a ese proyecto, no empezar dando tumbos. Y tampoco nos vamos a desviar con este tema porque no viene a hablar mucho cuento.
No, además yo creo que el tema de Bolo, vamos a ver, yo os voy a dar mi opinión al respecto, creo que no soy sospechoso, yo soy gran admirador del trabajo de Javi Rey, creo que Javi Rey ha recibido palos internos y externos, ambas cosas, muy graves durante esta temporada, no merecidos por un tío que se deja la salud como se la deja a Javi Rey por el fútbol. Yo quiero su continuidad en la deportiva. A mí me parece que el club está tardando en cerrar esa continuidad y en cerrar las heridas que se pudiesen haber abierto. Lo dejaremos para más adelante porque ahora no toca. Pero yo creo que la continuidad de Javi Rey debería, vamos, ser un hecho ya. En este mismo momento ya debería ser un hecho. Lo que, por dejar un poco este tema y que tenemos que avanzar, que son las 11:30, quiero cerrar el partido de Sestao comentando brevemente las pequeñas polémicas que hubo. Bueno, como os decía al principio del programa, bueno, nos trataron súper bien. Ahí está Marco, ahí está Ricardo, os lo pueden confirmar. Durante todo el día en Sestao se nos trató súper bien. La gente nos animaba, la gente nos deseaba suerte, pues una vez finalizado el partido. Vamos, el trato fue exquisito. Polémicas que hubo, pues cuando estábamos fuera del estadio, poco antes de empezar el partido, pues unos ultras de pacotilla que parece ser que ni siquiera apoyaban al River en este caso, pues vinieron buscando Gresca y como tontos hay en todos lados, pues nos tocó vivirlo en directo. Y a un chico de la Peña de Madrid, creo que era, pues al menos a uno le llovió un botellazo, que me consta que está bien, que no he tenido mayor incidencia, o sea que bueno, eso se queda ahí. Y luego, pues empezado el segundo tiempo, la afición, el fondo más, digamos, caliente del River, tiró varios rollos de papel y detuvo el partido en su inicio durante pues, unos bastantes minutos. Que bueno, en cierta parte es incómodo y se perdió tiempo y se pierde ritmo, pero también entiendo, y esto es algo personal, que si ellos están jugando la vida, pues intenten por todos los medios, sus aficionados, ayudar al equipo para que pueda conseguir el objetivo. ¿Qué pretendían con esto? Pues evidentemente no tiraron ningún mechero ni ningún objeto contundente, era papel higiénico, simplemente pretendían pues, hacer que la finalización del partido fuese más tarde para que el partido de León estuviese decidido y la Deportiva pudiese actuar en consecuencia. Esto es lo único que buscaban, que es lo mismo que buscaba el speaker del River cuando poco antes del descanso pues nos informó a todos en el estadio de que la Cultural había marcado un gol. Sin más, yo no le deseo nada malo al equipo, ya digo, insisto, sus aficionados se portaron excelente con nosotros, es duro estar en la situación de descender, es duro estar en la situación de contribuir a que descienda un equipo en su estadio en la última jornada, y no les deseo nada malo, por supuesto que no. Y cerrado ya este capítulo del River Adri, Sestao, dime. no, me permite nada, un inciso, una Sí, cosita. Te quería dilo. decir, y además lo quiero destacar, el comportamiento de nuestros jugadores, de los nuestros, durante todo el partido, súper correctos, súper deportivos, no protestaron prácticamente nada, fueron los primeros o los únicos casi que recogieron los papeles del suelo. Quiero decir, no entraron en ninguna guerra, en ninguna batalla, en las faltas. Gerard hizo una entrada que llegó a destiempo y se disculpó ya nada más. Y además, bueno, lo entendieron todos perfectamente, no hubo ni siquiera polémica. O sea, quiero decir que también a mí eso me gustó y me parece una nota súper positiva, porque quiero decir que si, claro, en una eliminatoria de playoff, sobre todo fuera de casa, con un ambiente hostil, un jugador se encara, un jugador hace una entrada, hace una cosa que se toma, por parte de la afición contraria se toma a mal, puede provocar un efecto de desconcentrar al equipo y que a lo mejor, pues eso, tengas y en 10-15 minutos tontos te puedan fastidiar la eliminatoria. Yo creo que eso es muy importante. O sea, es una cosa que quiero destacar del equipo, que supo estar en todo momento, a pesar de toda la presión que había afuera, de todos los nervios que había, estuvieron súper templados, súper correctos y súper bien. Y yo creo que es otro factor que es importantísimo. En el gol de Costa, yo creo, bueno, Costa lo empieza a celebrar, pero le dice algo al árbitro y no lo celebra, yo creo, yo me parece que no. No hizo prácticamente ningún gesto. Bueno, Hizo su gesto característico del saludo bueno, militar. pero yo creo que luego o se lo dijo el árbitro, se dio cuenta y ya paró. No, además que no... se dirigió No a la hubo celebraciones efusivas en ningún No. momento, no hubo entradas feas por ninguno de los dos Pero ¿sabes qué conjuntos, pasa? no hubo piques. Es que tampoco había más que es que ya había para acabar el partido en León, o sea, no había nada que celebrar.
Es que, bueno, Claro. a ver, metes un gol y vale, bien, tú sabes, tampoco te vas a poner a llorar, pero es verdad que el momento tampoco invitaba a hacer una gran celebración porque ya estaba todo el pescado vendido. Sí, Pero es bueno, cierto. él que venía de estar tiempo sin marcar y eso, yo creo que al principio, pero luego, Sí, bueno, sí, no sé pero si el que fue árbitro algo le dijo personal. algo, Fue una situación personal, pero bueno, más que que grupal. estuvo bien, estuvo no ponerse a lo mejor a celebrar y bueno, no era el momento. La deportiva estuvo elegante y yo soy muy feliz de que estos jugadores nos representen tan bien fuera de casa. Es una felicitación que puedo extender a toda la plantilla, porque yo creo que todos cuando salimos con ellos nos sentimos mucho y bien representados. Y eso es un punto muy positivo en cuanto a la armonía, pues afición, vestuario. Es lo que quería destacar yo precisamente, Adri. Eso, precisamente. Vale, pues con esto, chicos, cerramos la temporada regular. Tristemente, cerramos la temporada regular en segunda posición. Y digo tristemente, mira, yo lo explicaba después del partido. Si tú finalizas la temporada regular peleando el segundo o tercer puesto y acabas a 4 puntos del líder, pues conseguir el segundo puesto es un subidón. Si finalizas la temporada regular empatando a puntos con el líder y por un golaveraje particular, habiendo ganado el general, pero perdiendo el particular, extiende el rival, duele más. Y por eso ha costado un poquito más celebrar este segundo puesto, que la verdad es un gran resultado. Y es un gran resultado de cara a lo que vamos a hablar ahora, que es el playoff de ascenso. Playoff de ascenso en el que la Deportiva, bueno, vamos a no ser falsos humildes, no hay ninguno de los otros 7 equipos que quisiera cruzarse la Deportiva. Eso es una gran verdad. ¿Quiere decir que vayas a ascender o vaya a ser un paseo militar? Ni muchísimo menos. Como destacaba Ricardo al inicio del programa, los playoffs son complicadísimos. Todos los equipos que se clasifican es por méritos propios y será difícil y habrá que lucharlo y habrá que pelearlo. Estar segundo te confiere una cantidad de ventajas que son importantes. Pues a saber, las 2 vueltas de las 2 eliminatorias, en caso de superar la primera, son en casa. Es un punto muy importante. Y el segundo punto, que también es muy importante, es, bueno, porque en caso de empate, pasada la prórroga, no hay penaltis, eliminas ese factor suerte, entre comillas, de los penaltis y pasa el equipo que más arriba haya quedado. En este caso sería la Deportiva. La estadística dice que ningún equipo ha sido capaz de ascender más allá del tercer puesto y que lo más habitual es que asciendan los del segundo puesto. Estamos en una posición privilegiada, rival, Antequera. Bueno, pues lo has definido bien, todo, Adri. No creo que sea casualidad, como dije al inicio, de que suban los segundos y excepcionalmente subió el tercero el año pasado en las circunstancias que sube. Pero es un playoff y la Deportiva tiene mucha experiencia del playoff. Pero bueno, voy a intentar desgranarlo poco a poco. Por ejemplo, es muy importante que tenemos jugadores muy experimentados en playoff. O sea, y eso es importantísimo, la experiencia en un playoff. Tenemos a Andoni, que sabe lo que es subir en un playoff. Creo que Andrés sabe lo que es subir en un playoff. Márquez sabe lo que es subir en un playoff. Borja Valle sabe lo que es subir en un playoff. Bustos sabe lo que es un playoff. No sé, algunos. Andújar sabe lo que es subir en un playoff. Eso es muy importante. Esa experiencia es muy importante. Luego, ojo con las desconexiones, es lo que dije. Ojo con las desconexiones que te cuesta una eliminatoria. Y nosotros tenemos experiencia, vamos a sufrir, hay que saber sufrir esos minutos. No hay que. Si en algún momento determinado de la eliminatoria se pone por delante el rival, no hay que perder los papeles, hay que seguir trabajando, ya llegar a algo de empate o minimizar las derrotas lo máximo posible. Y a partir de ahí, creo que tenemos 2 factores muy importantes. Uno, creo que es el físico, que llegamos bien físicamente. El equipo no está decaído, sino parece que todo lo contrario, que está en alza, o esa es la impresión que da. Además, acaba bien los partidos. Y la otra cuestión, y me parece que es muy importante también esto, yo siempre dije, y tú, Adri, me lo has escuchado muchas veces, que por ejemplo, Vélez era un muy buen entrenador para una liga regular, pero no lo veía capacitado en un playoff, porque en el playoff premia a los valientes. O sea, ser cagón en un playoff para mí te reduce las posibilidades. O sea, y si eres valiente, aumenta las posibilidades. Y creo que Javi Rey es un entrenador en playoff. Porque creo que el playoff al final sí que premia a los que buscan el por los partidos. Y
y luego y poco más. Bueno, un detalle que no estaréis de acuerdo, yo es mi pedrada de hoy, y es que creo que el otro cuadro me parece que es más sencillo, porque yo creo que tanto Real Sociedad B como Murcia, que en principio son los favoritos para esa final, creo que son inferiores a Ibiza y Andorra, sobre todo por calidad de plantilla. Es verdad, el único detalle que sí que estoy de acuerdo, y es también muy importante en un playoff, es que el Murcia te va a meter en la condomina a 30.000 personas, Ibiza de Andorra, por mucha gente que quieran meter, no tienen esa masa social. Y la Deportiva, esta temporada, cuando ha jugado con campos grandes como el de Tarragona, como el de León, donde no se lo ha dado bien. Entonces, bueno, igual eso es una parte que nos beneficia, pero creo que el otro cuadro, yo creo que Real y Murcia son inferiores a Ibiza y Andorra. Bueno, yo por aportar mi visión, lo que sí que creo que, por ejemplo, esto es bastante distinto a, por ejemplo, el partido de San Sebastián. Un partido en el que lo afrentas teniendo que ganar casi sí o sí, porque la victoria te suponía depender de ti mismo y eso pesa mucho. O sea, un playoff es una cosa muy distinta cuando afrontas el primer partido. Por eso también, yo es que para mí creo que es fundamental. Tú cuando juegas tu segundo partido en casa, ese primer partido no lo afrontas con la ansiedad de que pese el resultado. O sea, tú no es que especules. Yo no creo que debas ni puedas ni sea prudente especular, sino el hecho de que tienes otro partido de margen. O sea, la eliminatoria no se va a acabar ahí. Partiendo de esa base, por ejemplo, lo que pasó en San Sebastián, a pesar de tener una desconexión, a pesar de haber minutos en los que se sufrió mucho y que fue muy superior el rival, llegaste a empatar el partido. Sufriendo mucho, quizás a lo mejor con un poquito de fortuna en un momento dado, pero se llegó a empatar el partido. Pues a lo mejor en ese momento, o sea, tú estás jugando el partido, tampoco es necesario arriesgar para vencer ese partido. Sabes que tienes 90 minutos más en tu campo, que vas a tener la ventaja esa final si se llega a un último momento de una prórroga. Entonces, también sabes que el Toralín es un campo muy caliente, que con 7.000 y pico personas dentro del Toralín animando a tope, el equipo contrario va a sufrir mucho, porque sufrió la Cultural sufrió muchísimo. O sea, ese ambiente a los equipos les cuesta mucho. Y encima son equipos que no están acostumbrados, vosotros lo decís. Hay una ventaja que tiene el Toralín sobre los campos de todos los rivales que nos podemos cruzar. El Maulí, yo he visto las fotos, tiene una pequeña tribuna, pero es un campo abierto. Igual que el Camp Mises del Ibiza o igual que el del Andorra. Son campos abiertos. Ahí no resuena tanto digamos, cuando la gente anima, el hecho de que haya la visera que cubre el campo hace que rebote el sonido y que se sienta mucho más. Y eso no dicho por mí, dicho por los rivales, que es un campo donde la presión de la grada se nota muchísimo. Pero muchísimo Ricardo, y que no apretan. O sea, que es que la gente de Ibiza y de Andorra no tienen ese arraigo y no apretan. Bueno, aparte de eso. O sea, me imagino que en Antequera sí, ahí sí tiene más arraigo y se van a apretar más. Pero es que Ibiza, aunque haya 3.000 personas en Ibiza o en Andorra, no es ese fervor que te puedes encontrar yo qué sé, en Lucena o en Jaén, en aquellos playoffs. Y no, que no tiene. A ver, luego pasa eso, que son equipos que pueden tener muy buen equipo, pero de todas formas, yo la Andorra, vamos, no sé, igual nos toca en la eliminatoria final, si es que pasamos y nos pinta la cara, pero es que yo creo que hemos ido. Sí, pero tiene buenos jugadores. Y el Andorra venía en alza, y tiene buenos jugadores. Tiene muy buenos jugadores. Tiene mejor plantilla que nosotros, Chicos, os voy a dar como dos equipo cositas no de la gran Antequera. equipo. Sí, como equipo no, pero a mí pero es que ahora cambia todo. Es que ahora ya, es que el playoff es otra historia. Os voy a dar, chicos, dejadme dos cositas de la Antequera para los oyentes y para vosotros, y le doy paso a Manolo para que pueda comentarnos. Antequera tiene mucha similitud, aunque os parezca una locura, con la Cultural y Deportiva Leonesa. ¿Qué similitud tiene? Pues que es un equipo que la primera vuelta pues dominó el grupo 2 con mano de hierro. Sumó pues bastantes puntos en la primera vuelta, sumó hasta 36 puntos en esta primera vuelta. Y a partir de la segunda, pues es verdad que se han venido un poquito abajo, han sufrido pérdidas de jugadores importantes en el mercado de invierno que no han sabido o no han podido pues reponer. Y han ido cayendo hasta alcanzar la quinta posición con 58 puntos. Claro, se cruzan o se clasifican, mejor dicho, en esa última posición que da paso al playoff.
Es un recién ascendido, es un equipo muy volcado a la faceta ofensiva, 54 goles, pero es un equipo que sufre mucho, mucho atrás. Ha recibido pues hasta 49 goles esta temporada. Entonces, es un equipo al que a priori se le pueden marcar goles. Lo que comentaba Marco es verdad, pues es un recién ascendido, es cierto que tiene pues cierta inercia, porque los equipos recién ascendidos pues siempre tienen cierta inercia de su público, pero ni mucho menos se puede comparar pues con la masa social de la deportiva en este caso. Entonces, con todos estos datos le doy paso a Manolo, que todavía no había comentado Sí, nada. Adri, un dato, una pregunta, un Bueno, segundín. Es una duda que tengo. A ver si la gente que nos escucha no la puede responder. Me comentaron que el Antequera en diciembre le firmaron, se fueron 2 jugadores que eran muy, muy, muy importantes y que se quedaron sin esos 2 baluartes, que estaban haciendo una buena temporada. No sé si eso es cierto. Sí, te acabo de comentar. Hay dos jugadores muy, muy importantes que fueron vendidos o vamos, que se les fueron en el mercado de invierno y que no lo han podido recuperar. Lo tenía por aquí apuntado, pero la verdad que no sé dónde tengo el papelillo, así que mientras lo busco le doy paso a Manolo. bueno, antes que era que estaba Alberto Aguilar, ¿no? De secretario técnico. Iba a decir Correcto, yo y eso. Samuel Que, Elongo. sí, Y, también. y Giavini, que jugó en el Inter de Milán, que tiene 38 años. Pues sí que la primera vuelta, lo iba a comentar yo, que una primera vuelta como la de la Cultural. Y si está quinto ahora mismo es por la primera vuelta que hizo, porque si le ves los últimos partidos, ves a los colistas y tiene rojo, rojo, marrón, verde, ¿sabes? Como tiene más derrotas y empates que victorias, o sea que está con la flecha para abajo, pero hizo una primera vuelta muy buena, y sí que se le fueron jugadores, tiene al Longo que bueno, aquí pues no, bueno, no cayó bien, no cayó de pie y vamos, que yo creo que en principio es el rival más asequible. A mí que me da miedo si pasamos la primera ronda no es el Ibiza, es el Gémez, ¿no? Que Gémez es un perro muy viejo. No me gustaría jugar con la Real B, vamos, ni de coña. Pero yo creo que la Real B va a pulir al Murcia, pero bien. Y bueno, Yo eso. de verdad creo que nuestro cuadro, es que no quiero menospreciar a ningún rival, ni vamos, de esto luego ¿Te, salen te clips como parece más justo. fácil nuestro cuadro que el otro? No, ningún cuadro es Sí, fácil, bueno, pero creo que sí, por el partimos factor, de esa base. claro, pero creo que por el factor afición, creo que tenemos ventaja. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues la deportiva, si la afición acompaña como debe acompañar y como hizo en el partido contra la Cultural, en este caso, pues es un factor muy, muy importante que no tiene el Antequera, que no tiene el Ibiza, por supuesto, y que tampoco tiene nada similar el Andorra, a pesar de que sí que es un equipo que tiene algo más de afición. Entonces, bueno, pues creo que es una cosa muy importante. A la Real B no la quiero ni en pintura. Yo todavía tengo pesadillas Sí, con Gotti. Con Mikel Gotti, ¿no? Todavía tengo pesadillas con él, entonces no la quiero ni en pintura. El Murcia está haciendo un final de campaña espectacular. Se ha jugado la primera plaza con el Ceuta hasta hace una semanita o Tiene dos. buen entrenador, además, ¿eh? Tiene un muy buen entrenador. Y te mete Entonces, 30.000 personas en el campo. claro, tú no eliges ningún cuadro, porque cualquier equipo, cualquiera de Sí, verdad que está por mérito y te pinta sí, la partimos. cara, ¿eh? Mira, Pero y además al creo, día hay un detalle. el Andorra estaba con la flecha para arriba, pero le ganó se estaba en casa, ¿eh? Hace 2 días. Sí, sí, es Entonces, verdad que igual claro, para esa inercia. y el partido nuestro con el Sestao era un partido de playoff como lo fue el del Andorra, que eran dos partidos súper Sí, decisivos, era vida o muerte. sí, O sí, sea, el sí. partido del otro Yo no día creo que haya mucha contra el diferencia. Sestao es un partido de playoff, aunque era en liga, pero claro, nos jugábamos Sí. todo. Entonces, Yo no creo que haya mucha ahí no hay. diferencia entre el Sestao del otro día y el Antequera Sí, que nos sí, vamos a y el encontrar. Antequera que venga. Sí, O el día que jugó el Andorra con el Sestao, que tenía que ganar sí, sí o sí, y pinchó. Y eso que se marcó un gol en propia el Sestao, que ese día los goles los marcó todos el Sestao. sí. Mira, Pero bueno, hay una cosa que tener en cuenta para ver la igualdad que tiene un playoff, y hay que fijarse en la eliminatoria del año pasado nuestra, con el Córdoba, en la que el Córdoba subió segunda, nos eliminó y hubo opciones, que es decir, hubo momentos del partido, tanto en la ida como en la vuelta, hubo detalles
que tuvimos opciones. Tampoco hubiera sido tan descabellado pasar la eliminatoria pasada, o sea, del año pasado ante el Córdoba. O sea, no fue excesivamente superior. Gana 0-1 en el Toralín con un tiro al palo de Ernesto con el 0-0, que igual si ese tiro entra, estamos hablando de otra cosa. Un balón mal defendido en un córner, y en la vuelta se adelantan ellos con un fallo garrafal. Empatamos, tenemos opciones porque le empiezan a temblar las piernas y bueno, luego acaba como acaba. Quiero decir, siendo ellos segundos, ascendiendo finalmente a segunda división, y nosotros siendo quintos, tuvimos opciones de pasar esa eliminatoria. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar muy atentos, que aquí cualquiera te pinta la cara en un playoff. Y luego después hay un dato muy determinante, que a lo de que decía Ricardo, del factor campo en casa. Yo estoy de acuerdo porque lo que cambia todo eso, ese factor que sea más importante, para mí lo cambia la regla de eliminar el valor doble. Cuando los goles valen doble fuera de casa, el factor campo a veces, y lo decía Tartilán, que él prefería no jugar la vuelta en casa, prefería jugarla afuera, porque eso te podía condicionar más que ahora. Es verdad que ahora sin ese valor doble, igual sí que da más ventaja jugar la vuelta en casa. Sí, yo creo que totalmente. O sea, es que te da todas, absolutamente todas las ventajas. Y hablando de esa eliminatoria que dices tú, es que precisamente lo que se notó al final es la presión. Esos 20 y tantos mil que estaban en el Arcángel, es que aquello era una caldera. Y es que esa presión al final los jugadores la sienten en el campo. Y siempre pasa algo. O sea, cuando hay esa presión, y sí que fue una eliminatoria muy ajustada, pero al final el que tenía el mejor puesto fue el que pasó. Y en la siguiente eliminatoria el Córdoba sufrió, pero al final fue el que ascendió. O sea, yo ya digo que tenía en la cabeza y tengo en la cabeza que era importantísimo ser segundo clasificado. Era lo que quería ya, porque bueno, ya no se pudo ser primeros, pero bueno, tenía muy claro eso, porque siendo terceros ya no tenía tan claro que pudiéramos tener tanta opción de ascender. O sea, para mí es fundamental. Es que el año pasado de ir primeros a acabar quintos, si hubiéramos venido del décimo y hubiéramos acabado quintos hacia arriba, pero es que el año pasado es que estaba, no sé, el Toralín parecía un tanatorio, macho. El año pasado las sensaciones eran otras. Mira, lo comentaba Javi Fernández, lo comentaba y yo estoy de acuerdo con él. El año pasado el cuerpo que teníamos, a pesar de que hubo opciones de pasar contra el Córdoba, pues íbamos al matadero prácticamente, vamos a ser honestos. Es que la gente no se llegó a enganchar ni en el primer partido de playoff en el Toralín. Yo no sentí que la gente tuviese esa ilusión por el playoff como podía tener. Este año para mí es totalmente otra película. Este año el equipo viene en sus mejores sensaciones de la temporada. Y la poca ilusión. Aprovecho simplemente para decir, nos comenta David Álvarez, nos aporta que el que se fue Iker Recio, que es central, y que lo fichó el Cádiz en segunda división. Vale. Del Antequera, me refiero. Sí, que era un jugador importante. Que te decía que la ilusión que había, la poca ilusión que había el año pasado era porque al final, bueno, hay que tener un dato muy claro, y lo tenemos que tener muy presente, que la Deportiva siempre ha tenido un playoff. Quiere decir que esto ya no lo sabemos cómo va, que esto no es una cosa nueva. Quiere decir, cosa nueva es subir directos. Entonces, no hay que tener miedo, y hay que, porque esto lo hemos hecho ya hasta en 4 ocasiones, si no me equivoco, ¿no? 4 o 5 ocasiones, y lo de es que esto es muy reciente, lo de ascender, eso viene con la primera federación. Entonces, la Deportiva ha conseguido este objetivo en circunstancias similares a las que nos vamos a encontrar. Y luego, pues la otra cuestión es sobre todo el de si vienen malas o que lo va a haber, pues eso, no perder la cara al partido. O sea, que no te cueste la eliminatoria, que 10 minutos malos, 15 que los puedes tener, o 15 minutos muy buenos del rival, eso no te cueste la eliminatoria. Pues precisamente eso me refería yo, Marco, del partido de San Sebastián, que tienes que tener la cabeza fría, que cuando llevas un resultado más o menos que puede ser bueno para tus intereses, teniendo en cuenta que tienes que jugar en tu campo y que en tu campo el partido va a ser de otra manera, que no te vuelvas loco. O sea, hay que manejar los tiempos de partido bien. O sea, y bueno, por supuesto que no tienes que renunciar ni a atacar ni a intentar meter gol, y cuantos más puedas mejor, pero no volverte loco por un momento dado que te metan un gol y decir, pues tengo que ir a empatar descaradamente, si a lo mejor puedes perder 1-0 y puedes remontar en casa. Exactamente.
Intentar empatar, por supuesto que sí, Mi- pero no minimizar, a la sobre loca. todo, cuando te vengan los minutos malos, Exactamente. bien porque el equipo te aprieta o bien porque tú estás mal, ahí hay que minimizar esos daños, minimizarlos lo más posible Exactamente. y no echar. Y el mayor ejemplo, Ricardo, no estuviste tú en el 2008 en Alicante, es ese. O sea, como 10 minutos malos, porque esa deportiva seguramente era la mejor deportiva de cualquiera de los playoffs que hemos jugado, incluyendo ascensos. Y fueron 10 No, es minutos que malos del 80 al 90. 75 puntos y creo que el mes de abril ya Por estábamos de eso digo, no, vacaciones. y era un plantillón y fuimos muy superiores en la eliminatoria que en el Mérida. Y hasta el minuto 80 el equipo estaba bien, ¿no? En Alicante. Y 10 minutos malos nos costaron En el Toralín aquel día meteríamos, no sé, 12.000 personas, porque, no sé, yo creo que habría, no sé cuánta gente habría ese día en el Toralín, no sé si recordaréis. Yo lo vi porque soy alto y podía sacar la cabeza allí entre 3 o 4 filas que tenía delante, pero había gente que entró Sí, por la aquel entrada y no partido es pudo el ver el partido. los famosos carteles, la de con 2 pares nunca te rindas, que aún todavía se ven por la ciudad. Pues Sí, sí. viene de esa eliminatoria, sí, sí. Que es que ese año se hizo un fútbol y una temporada. Es que no sé si lo he dicho aquí en el espacio, lo he dicho ya en el grupo. El ejemplo de saber sufrir y no perder la eliminatoria es el ascenso de Claudio Barragán. O sea, es que en Jaén estuvimos a un tris de venirnos con un 3-0 y que era irrecuperable. Y lo que dice Ricardo, venimos con un 2-1 y luego se remontó. Creo que bien, ¿no? O sea, a ver, no bien, sufriendo, o 2-0. sea, sufres, pero si ganamos 3-0 en el Toralino No, o 2-0. 2-0. O sea, Es que sufrimos las dos primeras eliminatorias, las dos claro, primeras, claro, la primera exactamente. La que contra más sufrimos fue Lucena. la del Tenerife. Y en Lucena, No, pero en Lucena en Lucena también. las pasamos muy putas. En Claro. Lucena fuimos perdiendo 2-0, si no me equivoco, ¿puede ser? Y mete Yuri el 2-1. 2-0 y al final 2-1. Y se ganó en casa 3-0. Sí, En casa se remontó y se ganó ampliamente. sí, sí. La siguiente eliminatoria se ganó 2-0 y va más o menos con cierta comodidad porque es que el Jaén en ningún momento estuvo No, te estás ni... liando, Ricardo. La siguiente eliminatoria con Claudio fue el Tenerife ya, que se gana 1-0. No, fueron 3 eliminatorias y la tercera fue con el Tenerife. No, estoy seguro. No, fue 100%. Jaén la primera eliminatoria. Lucena. No, Tenerife. Lucena fue la primera Lucena. Jaén y ¿Seguro? Tenerife. ¿No fue Sí, Jaén esa primero? era, sí, Seguro. sí, Yo creo que no, ¿eh? Seguro. sí, Sin sí, duda. Estoy casi 2 convencido. contra 1, Marcos, no hay duda. No, sí, fue seguro. Lucena. O sea, si tengo que poner la mano en el fuego y jugarme ahora mismo la vida, mira lo que te digo, la vida ¿Sí? me la juego porque Hostia, es así. pues O sea, yo me la jugaría al revés, seguro a que fue primero 100%. Jaén y luego fue Lucena. Pero bueno, pues si estoy tan No, seguro, no sé. No, primero fue Lucena, porque me acuerdo, estaba yo en el Fondo Norte y había allí unos personajes por allí detrás, donde estaba Elegancia, Blanquiazul, hicieron una avalancha y estaba yo con mi sobrino, que era pequeño de aquella, y el suegro, y los tiraron por la grada para abajo. Y fue el primer partido con el Lucena. No, pero Marcó se un gol. jugó fuera. El Lucena se jugó fuera y luego en casa a la vuelta. Sí, la vuelta en La vuelta casa, ganamos ¿no? 3-0, pero se ganó 3-0, ¿no? Pero fue la primera ronda, la primera eliminatoria fue la de Pero se ganó Lucena. 3-0 luego en el 2-1. Toralín. Sí, pero se perdieron 2-1 en Sí, en Lucena, Lucena, sí, la primera que fue un eliminatoria, sábado a la tarde con muchísimo calor. y se ganó 3-0 en casa. Oye, ojo, Después, la siguiente eliminatoria- un detalle, chicos, que no lo hemos hablado y se nos ha pasado por alto. Creo que dan 40 grados de temperatura el sábado en Andalucía. Sí, lo he dicho yo Nada antes. por aquí. Lo he dicho antes. Ojo, Que va a Sí, haber sí, sí. ojo a ese muchísimo detalle. calor. Claro, ya lo dije yo al principio, que sí, que el mayor hándicap va a ser la temperatura y que nosotros no vamos a estar. Vamos, yo que Javi los ponía a entrenar cuando más calor haga estos días por la tarde para aclimatarse Es un que dan poco. Que les 40. ponga una máscara de hipoxia. Es que dan 40 como Hay gente que máxima, prefiere el calor, ¿eh? Hay gente que está cómoda con la temperatura alta, otros no, ¿eh? Pero no estamos Igual te habituados. sorprendes. pero es que No de estamos repente habituados. no estamos aclimatados. Hombre, a ver, Bueno, pero habrá no va a botellas ser de agua fácil por para toda ellos la tampoco. banda. ¿Cuál? Claro. Digo que no va a ser Que- fácil jugar a esa temperatura tampoco para ellos, Sí, pero que sí. a ver, que a las 8:30 igual ha bajado 30 grados la temperatura, con así mucho calor. Yo hice la mini Cerro-Muriano en agosto y en la jura de bandera se cayeron 4 sevillanos desmayados, pero yo no me desmayé. Pero tú, macho. porque ibas a Que los tope de del norte botillo. estamos hechos de otra Porque pasta. ibas a había tope de 40 botillo. grados, ¿sabes? O sea que no os fiéis por eso. Es que nosotros somos bercianos, hombre. Estamos Si os hechos de sirve de otra algo, vamos. En Ponferrada hace mucho calor, ¿eh? Cuidado, no nos equivoquemos. Y por la noche tela.
No es lo mismo Ponferrada que subir a Fornela o Ancares o por ahí, ¿eh? Ahora que dices Otro mundo. Horarios de eso, las perdona, Adri, del nada, playoff. un Dime. segundo, que ahora que dices lo del calor, que la eliminatoria contra el Hércules, cuando ascendimos Sí, con macho. Bolo, la última Buah, dímelo a eliminatoria, mí. cuando vinieron aquí los de Alicante dijeron que menudo calor que hacía en este sitio, que ellos no pensaban que aquí hiciesen tantísimo Escúchame, calor. pues, Y es verdad que pues no allí hacía hacía un calor allí en la calor. ida ni nada, que nos pusieron allá arriba, en el Secarral aquel allá arriba, en la grada aquella del 82 que le llamaban, que nos pegó el sol desde las 7 de la tarde, que fue, no sé si el partido fue a las 8 o a las 7, bueno, el caso es que estuvimos ahí una hora antes del partido, que nos dio un solazo increíble la que nos cayó allí en ¿Me lo Alicante. dices o me lo cuentas? Marco, Estaba calor aquí. pasamos el sábado, que Ricardo estaba uno de los privilegiados, pero tú y yo chupamos unas solanas. Bueno, pero mira, fue el bronceado, fue bronceado gratuito, o sea, no. Sí, sí. Es Nos lo que, ayudaron con el bronceado. es lo que tiene ser de la Federación de Peñas, ¿ves? Es lo que tiene ser de la Federación. El año que viene me inscribo, ya lo tengo claro. Los de preferencia que preparen el bote de factor 50 o eso Sí. para el sábado Bueno, siguiente. pero escúchame, pero igual el sábado siguiente hay unas tormentas, de hecho el lunes hace a 20 grados de temperatura, igual no hace tan buena temperatura. Sí, pero aquí lo ponen a las 6:30, allí a las 8:30. No sé si se pensarán que aquí a las 6:30 estamos, depende, ¿eh? Porque puede haber. Sí, sí. No, y ¿Sabes? además el hecho de ser un campo tan cerrado, el calor se concentra y encima la chapa de arriba, que es, claro, no hay Sí. aislamiento, por eso se quejaban los de Alicante, porque esa chapa retransmite todo, que no habían pasado más calor en en un campo. Y los que metieron en las cabinas de no sé qué, de También. esto de los periodistas, algunos que estaban allí moribundos, sin agua, estaban muriendo. Bueno, chicos. Escúchame, el agua se puede comprar como la compramos todos, ¿eh? Yo en el vestuario les quitaba el aire acondicionado y les quitaba hasta el agua fresca. Les pongo agua caliente, me cago en la leche. Chicos, tenemos que ir Oye, a mí cerrando. me Dejadme. Los había dejado horarios loco con son. lo de Lucene Jaén, ¿eh? No, el primero fue Lucena, Habrá alguno que lo fijo, y luego confirme. Jaén. Y que fue así, Marco, Pues yo hazme caso, Confía. Ten fe. fue así. Vale, Me una acuerdo yo cosita más. precisamente por eso, porque hubo una avalancha y me tiraron a mi sobrino y a mi suegro por allí para abajo, que no les pasó nada, ¿sabes? Unos que iban allí, que estaban siempre borrachos. Estaban justo arriba donde las chapas de todo, en el fondo norte, siempre preparaban el número y aquel día la prepararon y pues bueno, casi acabamos El ahí a Lucena palos. No de se me Javi olvida. Lara. Sí. Sí. Pues fue ese el orden. Y luego ya fue el Tenerife, que fue fue con quien menos sufrimos, con el Tenerife Sí. precisamente. Sí, allí con la llamadita. Allí Yuri. Bueno, lo importante es que lo hemos Londres. conseguido en 4 ocasiones y estamos en disposición y no es una cosa nueva y hay jugadores que tienen experiencia. Eso es muy importante, es muy importantísimo Lo importante es que os veo con ganas. O sea, vamos a ver, somos moderadamente, yo por lo menos yo me considero moderadamente optimista. Si yo empiezo a sumar las consideradamente optimista, pero no dejo de pensar que esto es fútbol y que el fútbol son en un periodo son detalles que a veces que no puedes ni controlar tú, que es un error arbitral, que es que la pelota entre o no entre, es un error individual, que claro, que eso es saber competir en un playoff. En el playoff está el factor suerte. En una liga no hay factor suerte. En una liga tiene muchos partidos para que el factor suerte se equilibre. En un playoff sí. Puerta a cero, no hay otra. Claro. Es muy importante. Fuera de casa, puerta a cero y luego ya. Claro, pero bueno, pero es verdad que yo al equipo pues le veo sobre todo físicamente bien, pues eso, pues estamos un poco como en el ascenso de Bolo, que el equipo venía en alza y había jugadores que estuvieron en su mejor nivel, como fue el caso de Isi o como fue el caso de Silva, incluso Case, incluso Bravo. Bueno, pues yo veo a los jugadores eso, en alza. No veo ningún jugador que esté. Quizás el jugador que más lo veo con la flecha para abajo, Ramón. Y va a jugar, ¿eh? Y yo estoy seguro que juega en Antequera. Pero bueno, a ver si el descanso pues también le viene bien para recuperar, claro. No, hombre, pero aparte de lo físico, es que anímicamente es como llega el equipo. Está en el mejor momento anímico de la temporada, con el convencimiento de que puede. Y de juego, Ricardo, y de juego y de claro, todo. por eso. Y luego los datos objetivos, o sea, datos
que te dan también ánimo. O sea, quiero decir, hay datos objetivos que te hacen pensar, pues eso, pues que el Antequera pues lleva una segunda vuelta, pues como parecido a la Cultural o incluso Claro. peor. Que eso no quita, que ahora es una competición nueva, que pueden tenemos hacer que un hacer gran todos partido, sí. y que hay muchos factores Sí. que hay que tener en cuenta. Pero quiero decir Pero que los datos objetivos te animan a hacer nos quedamos que sin nos tiempo. calentamos, 12:05 de la noche. Son 180 minutos. No hay que ser ni cagados ni valientes. Hay que ser inteligentes. Competitivos. Último matiz informativo. Ida, sábado 31 a las 8:30 en Antequera. Vuelta en el Toralín, sábado 7, 6:30 de la tarde. Ricardo, ¿tenemos algo de la Federación de Peñas para el viaje? ¿Habéis preparado algo ya? Y ya tenemos 2 autobuses, uno que va a ser con hotel y otro que van a salir los dos el viernes, la madrugada de las 12 de la noche, del viernes al sábado. Y luego uno de los autobuses regresará cuando acabe el partido, en torno a las 11 más o menos, y vuelve para Ponferrada, y otro autobús se quedarán allí en un hotel que nos ha costado muchísimo, porque allí son ferias y no, encontrar un hotel ha sido complicadísimo. Y nada, volverán después el domingo, durante el día viajarán. ¿Pero con doble conductor o con uno conductor solo? Hay impepinable llevar 2, que son muchísimos kilómetros. Ahí uno no te lo puede hacer. Ya me dejas más tranquilo entonces. Sí, no, con 2 conductores. Bueno, pues una vez informado, nos quedamos ya sin tiempo de programa. Os agradezco a los 3 que hayáis estado aquí, pues otra vez más, otro programa más. Agradezco a toda la gente que nos habéis estado escuchando, nos habéis dejado vuestros comentarios. Estamos en zona playoff, estamos en nuestra zona. El playoff de ascenso lo conocemos bien, lo dominamos. Estamos en el mejor momento de la temporada, con los jugadores más entonados que nunca, con un vestuario que está unido como pocos de los que yo recuerdo en esta ciudad. Todo está encarado a poder cumplir el objetivo. El objetivo no es otro que el ascenso. Se ha postergado unas semanas más, pero quiero que todos confiéis en que puede ocurrir. El camino será difícil y estoy seguro que habrá sobresaltos, estoy seguro que habrá momentos de tensión, pero yo confío muchísimo en este vestuario, confío muchísimo en todos y cada uno de los jugadores que tan bien nos han representado durante esta temporada. Estoy convencido de que van a dar el máximo, como lo llevan dando todos estos partidos, todas estas salidas, que lo van a dar fuera. Y estoy convencido de que podemos llegar a ascender y tener un resultado pues, precioso cuando acabe finalmente este playoff de ascenso. A la afición no os puedo pedir mucho más. La afición está respondiendo maravillosamente, les acompañamos y les apoyamos como se debió hacer desde el principio. Hay que hacer del Toralín una caldera. El Toralín tiene que explotar cuando recibamos a la Antequera. Y si conseguimos pasar a la eliminatoria, el Toralín tiene que explotar el doble para el que venga. El primer gol lo marcamos nosotros. Una de las principales ventajas, y tenedlo claro, vamos a ser nosotros, la afición, ese factor campo. Tenemos que saber aprovecharlo. Con todo esto y poco más, cerramos esta última hora deportiva de la temporada regular. Insisto, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, vamos Deportiva. Y esa bandera, Buenas noches. hay que colgar las banderas ya. Eso, venga, ánimo, siempre adelante y arriba.